Muy bien, buenas noches a todos, Dios les bendiga. Buenas noches. Buenas noches, pastores, buenas noches, hermanos, Dios les bendiga. Dios les ¡Feliz bendiga. cumple! Gracias a ¡Cumple, todos. pastora! Gracias por todos los mensajitos. Dios las bendiga. Dios los Bendiciones. Muy bien. Ahí estamos nuevamente para dar gracias al Señor por una oportunidad más de vernos. Así que bendigo la vida de cada uno. La que canta Omar es Darian González. Muy lindo tema. Bueno, Gracias, Miguel. damos gracias, nada más. Damos gracias al Señor y antes de escuchar la palabra, Zenaida tiene unos anuncios. Oramos. Padre Dios, gracias en el nombre de Jesús, venimos a tu presencia, agradecidos, Señor, por un día más que nos regalas de poder estar unidos a través de esta pantalla, pero siempre sabiendo que estamos unidos por la presencia y el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. Te honramos, Dios, te bendecimos y esperamos, Señor, de ti lo mejor para cada uno en esta noche. Señor, y como así también nosotros abrimos nuestro corazón que ha sido lavado por la sangre de Jesús para darte nuestra mejor adoración, nuestra sincera gratitud hacia ti, nuestro buen Padre y Dios. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Amén. Hoy en cena, ¿tiene algo para compartirnos? Buenas noches, hermanos, Dios los bendiga. Estamos el sábado que viene, 28, tenemos una jornada de limpieza en nuestra iglesia, si es que hay en la granja. Estamos todos convocados. Bueno, lleven sus matecitos, sus barbijos, pero bueno, manos a la obra. ¿Qué les parece? Que vamos a empezar de a poquito, a empezar a poner en condiciones nuestro amado templo. Así que están todos invitados. Y después vamos a tener la reunión de mujeres, que va a ser el 10 de septiembre, con una invitada muy especial. Así que bueno, mujeres, pongámonos manos a la obra también. Estamos orando por ese día, que Dios esté realmente obrando y que Dios esté preparando nuestros corazones, nuestras vidas para ese día. Así que bueno, lo vamos a ir recordando, obviamente, pero acuérdense que es viernes 10 de septiembre a las 18 horas. A medida que van pasando las reuniones, vamos a estar recordándoles. Así que bueno, están invitadas todas nosotras. No es que estamos invitadas, estamos convocadas a nuestro templo. ¿Qué les parece? Estemos orando por ese día especial que Dios tiene para cada uno de nosotras. Amén. Así que bueno, pastor, esos son los anuncios que quería pasar. Gracias, Zenaida. Vamos a escuchar unas alabanzas y después pasamos a la palabra. Muy bien. Lucía y Marcela. Vamos a alabar al Señor. Amén. Gloria a Dios. Salvo soy, mi alegría es tanto, yo te canto, Jesús te libre el mundo, tú que vives solo, eres como mí, las cadenas fueron rotas, en tu nombre yo he sido libre soy, libre soy. Las cadenas fueron rotas, en tu nombre yo he sido libre soy, libre soy. Salvo soy, mi alegría es tanto, yo te canto por hiciste libre tu camino, salvo soy,
gozo y alegría canción. Yo me canto y seré una. Exaltaré, mi adoraré, aunque eres todo mi fin. Las cadenas fueron rotas, en su nombre yo sigo libre soy, libre soy. Las cadenas fueron rotas, en su nombre yo sigo libre soy, libre soy. Hiciste libre de todo azar, hiciste libre por su brazo, hiciste libre y por todo gritar que libre soy. Hiciste libre por su brazo, hiciste libre por su brazo, hiciste libre y por todo gritar que libre soy. Sí, Señor. Aleluya, papá. Podemos danzar, Señor, podemos, Señor, danzar delante de tu presencia, Señor, sabiendo de que tú nos das esa libertad, Señor, para adorarte, Señor, en el nombre poderoso, papá. Aleluya. Hoy puedo danzar con libertad, porque soy tu hijo, porque soy tu hijo. Hoy puedo danzar con libertad, porque soy amado, porque soy amado. Hoy puedo danzar con libertad, porque soy tu hijo, soy tu hijo. Hoy puedo danzar con libertad, soy amado. Soy amado, soy esta mirada, aguas su gozo, puedo sentir su brillo, esta mirada, aguas en mi libertad, en la casa de Dios, en mi libertad, en la casa de Dios, en mi libertad, en mi libertad. En libertad, en la casa de Dios, en libertad, en la casa de Dios, en libertad, en libertad. Hoy puedo danzar con libertad, porque soy tu hijo, porque soy tu hijo. Hoy puedo danzar con libertad, porque soy amado, porque soy amado. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu brillo, cantar las aguas de tu danza. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu brillo, cantar las aguas, queremos danzar en libertad, en la casa de Dios, en libertad, en la casa de Dios, en libertad, en libertad, en libertad, en la casa de Dios, en libertad, en la casa de Dios, en libertad, en libertad. Podemos danzar en la casa de Dios, podemos danzar en la casa de Dios y disfrutar, que somos libres.
Padre, gracias te damos por la libertad, Dios mío, que tú nos diste, y disfrutar de esa libertad en ti, Señor amado. Padre, gracias te damos por la vida de Elda, Señor, que en esta hora va a compartirnos una palabra, Señor, que tú has dado su vida para nosotros. Preparamos nuestros corazones para recibirla, Señor, para que esa palabra, Señor, haga la obra que tenga que hacer en cada uno de nosotros. Bendecimos su vida y te agradecemos, Dios, por este tiempo de compartir tu santa y gloriosa palabra. Amén. Muy bien, Elda, adelante. Buenas noches, hermanos, Dios los bendiga, lindo verlos a cada uno, desea darle un abrazo a través de la distancia, ¿no? En especial a Ángela, que haya tenido un día hermoso, precioso, que Miguel lo haya cocinado rico, que hayan disfrutado este día, así que Dios la bendiga mucho. Un abrazo hermoso, querida Ángela. Vamos a la palabra de Dios y quiero que abramos nuestras Biblias en Génesis, capítulo 1, y vamos a leer unos cuantos versículos, así que los vamos a poner en acción a cada uno. Capítulo 1, y vamos a empezar por el versículo 26 y 27. Esta noche quiero hablarle de que es necesario predicar el Evangelio. Y bueno, todos lo sabemos, todos lo vivimos, permanentemente hablamos de y bueno, yo creo que a Cristian le debe pasar lo mismo, que cuando uno nos invita a predicar no sabemos hablar de otra cosa que de misiones. Vivimos misiones y esa es nuestra función, predicar de misiones. Pero la iglesia tiene una misión y la iglesia tiene la misión de predicar el Evangelio. Cuando escuchamos en este tiempo noticias como la que ha pasado en estos días con Afganistán, un país que nosotros lo tenemos marcado como un país de sufrimiento, un país donde las personas no tienen libertades, un país donde hay tantas restricciones, tanta persecución, pero sabemos que es un país que Dios lo tiene presente, que es un país donde nosotros a pesar de la distancia podemos estar en comunión con Dios para poder llevar ante su altar las peticiones de este pueblo tan necesitado. Así que está pendiente cada día nuestra responsabilidad de predicar el Evangelio. Y sabemos que Dios en su infinita soberanía y sabiduría decidió usar hombres para la ejecución de sus planes. En las páginas de la Biblia nosotros encontramos a Dios usando vidas para cumplir su propósito. Y Dios usa tu vida y usa mi vida para poder seguir adelante con los planes que ha tenido para el mundo. Podemos ver que en el Antiguo Testamento el pueblo de Israel fue usado para predicar la palabra. Y en el Nuevo Testamento la iglesia, esa iglesia que aún en la actualidad sigue trabajando y extendiendo el reino de Dios. Nosotros podemos ver que en el Antiguo Testamento encontramos muchas evidencias de la tarea y las responsabilidades misioneras del pueblo de Israel. Desde antes de la caída del hombre, cuando Dios hizo el universo, decidió crear al hombre a su imagen y semejanza. Y entonces leemos en Génesis 1, 26 y 27, donde dice así: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastre sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Y Dios los bendijo y les dio la orden de fructificar y multiplicar, llenad la tierra, en el siguiente versículo. Nosotros podemos observar que Dios puso su imagen y semejanza en el hombre y le mandó a llenar la tierra. Por lo tanto, es evidente que a través del hombre Dios quería ver la gloria manifestada en la tierra. Pero ¿qué pasó? Vino la caída del hombre. Con la caída del hombre,
¿Qué hizo Dios? Prometió la restauración en Cristo. Y yo mientras preparaba este mensaje y leía mi Biblia, desde Génesis 3:15, fíjense que el mismo Señor Jesucristo se manifiesta desde el primer libro de la Biblia. Dice Génesis 3:15, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Y una de las versiones que me gusta mucho es de la Nueva Traducción Viviente, que dice de esta manera. Dice, pondré hostilidad entre tu descendencia y la descendencia de ella. Su descendiente te golpeará la cabeza y tú le golpearás el talón. Está hablando del descendiente de la mujer que va a herir la cabeza de la serpiente, refiriéndose al Mesías que destruyó las obras de quien provocó la caída, Satanás, ¿no es cierto? Bueno, desde que entró el pecado en el mundo, toda la humanidad sufre la consecuencia de la separación de Dios. Sin embargo, en el mismo instante de la caída, Dios promete la solución en Cristo. En el mismo instante de la caída, es decir, Dios ya tenía un plan para la humanidad, un plan para usted y un plan para mí. Y tenía la promesa de bendición. Dios promete bendecir a todas las familias de la tierra. Y todos conocemos la historia de Abraham, todos conocemos la historia de Génesis, todos conocemos la historia del pueblo de Israel. Y Jehová dijo, dice Abraham, en Génesis 12 del 1 al 3, donde le habla a Abraham y le dice, vete de tu tierra y de tu parentela, de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande y te bendeciré, y ella engrandecerá tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Si nosotros observamos en este versículo, Dios llama a Abraham para formar por medio de él una nación, la nación escogida, ¿no? La nación escogida por Dios, usarlo como bendición para todos los pueblos de la tierra. Dios organizó la nación de Israel con fines misioneros. Y no, bueno, conocemos la historia de Israel. Cuando nosotros estudiamos más profundamente la historia de Israel, yo a veces me pregunto, ¿qué pueblo terco? Porque Dios le quiso usar de tantas maneras y fue tan difícil. Yo digo, ¿cuánto habrá renegado Dios? Pero cuando nosotros pensamos en estos días y pensamos en nosotros, nos pasa lo mismo. Qué terco que somos, que no entendemos los propósitos que Dios tiene. Y nos cuesta tanto a veces poder obedecer a Dios. Y yo digo, muchas veces digo, ¿por qué Israel fue tan terco y fue el pueblo preferido de Dios, por el pueblo elegido? Y bueno, así como Dios nos eligió a nosotros, también eligió a Israel. Y digo, no sé si seremos tan tercos como los de Israel, menos o más, pero Dios nos ama y nos ha elegido para que podamos ser bendición en sus manos. Él quería bendecir a las naciones, y que lo haría a través de Israel, pero ellos no percibían este deseo que Dios tenía. Y si nosotros leemos el relato bíblico, veremos con claridad que el error de Israel fue no haber cumplido los propósitos de Dios. Fíjense que Dios hizo tanto énfasis en su amor por este pueblo, pero este pueblo fue tan terco que no cumplió los propósitos de Dios. Y tenemos que preguntarnos nosotros también, ¿estamos cumpliendo los propósitos de Dios en este tiempo? ¿Estamos cumpliendo? Porque yo creo que como hijos de Dios, como cristianos, como creyentes, nos conformamos a eso. Nos conformamos en el tiempo que podíamos ir a la iglesia, estar sentado allí cada domingo, recibir la palabra de Dios. Y después, ¿qué pasa? ¿Qué hacemos? Bueno, en este tiempo es como que tenemos las cosas más fáciles. Nos sentamos en nuestra casa, prendemos nuestro teléfono y escuchamos la palabra de Dios. Pero, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo para Dios? ¿Qué estamos haciendo para
entender cuáles son los propósitos de Dios, qué estamos haciendo para hacer algo, para cumplir los propósitos de Dios. Y a veces tenemos una vida muy cómoda, nos quedamos, nos sentamos, yo siempre digo que nosotros tenemos una mesa extendida con manjares, y entonces venimos y todos los domingos nos servimos, comemos y estamos allí engordando, pero no convidamos lo que estamos haciendo. Esa abundancia que tenemos no lo convidamos a otros. Vemos a nuestro alrededor que hay tantos pueblos con hambre de la palabra de Dios, y nosotros nos conformamos, estamos allí sentaditos, recibiendo y recibiendo. Y muchas veces pensamos, porque el motivo de este mensaje es también siempre recalcar que no solamente esta responsabilidad lo tiene el pastor, lo tiene Cristian, lo tienen los misioneros que ustedes le dan la oportunidad de poder venir y dar la palabra, y también el hecho de que ustedes le están apoyando como iglesia con una fidelidad tremenda. Entonces, pero la responsabilidad no es solamente del pastor, la responsabilidad no es solamente de los líderes, no es de los misioneros, la responsabilidad es de cada uno de nosotros, de cada uno. Esa responsabilidad tenemos. Y Dios, así como le dio responsabilidad al pueblo de Israel, en el Antiguo Testamento también nos da esa responsabilidad a nosotros. Dice que el pueblo de Israel tenía el oficio sacerdotal. Si nosotros leemos en Éxodo 19, del 5 al 6, dice esto la palabra de Dios. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mis pactos, vosotros seréis mi especial tesoro sobre los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Dios encomendaba a su pueblo, lo consideraba un pueblo sacerdotal, es decir, tenía un oficio sacerdotal. Dios habló con ellos después de libertarlo de la esclavitud en Egipto y antes de darle los 10 mandamientos. Dios siempre tuvo comunicación con su pueblo. Lo vemos en el Antiguo Testamento, lo vemos en el Nuevo Testamento, y nosotros lo vemos y lo sentimos permanentemente, porque nosotros tenemos esa comunicación con nuestro Padre. El pueblo de Israel tenía esa función, y Dios habló con ellos permanentemente, Dios hablaba permanentemente, Dios usó de una manera especial a Moisés para que sea el intermediario entre el pueblo de Israel, y lo tenía, ellos fueron liberados para asumir esta posición de pueblo escogido, un pueblo escogido por Dios, amado por Dios. Yo pienso que Israel siempre fue el pueblo mimado por Dios, un pueblo tan especial, una propiedad particular de Dios, pero todo esto con el propósito de ser sacerdotes y ministros delante de las demás naciones. Fíjese la responsabilidad que tenía Israel. ¿Cuál es tu responsabilidad? ¿Cuál es mi responsabilidad? La función sacerdotal es mediar entre Dios y los hombres, y esto muestra claramente la tarea misionera del pueblo de Israel. Fíjense la función, la responsabilidad que tenía Israel, dice, de mediar entre Dios y los hombres. El pueblo de Israel era el vehículo para manifestar la salvación de Dios. El vehículo, y leemos en el Salmo 67, que es un salmo hermoso, dedicado a las naciones. En el versículo 1 dice, Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga. Haga resplandecer su rostro sobre nosotros para que sea conocido en la tierra tu camino y en todas las naciones tu salvación. ¿Para qué Dios bendecía al pueblo de Israel? ¿Para qué Dios tenía esa misericordia especial con el pueblo de Israel? ¿Por qué? Dice, haga resplandecer su rostro sobre nosotros para que sea conocido en la tierra tu camino y en todas las naciones tu salvación. Dios no le está diciendo al pueblo de Israel que te quedes allí entre el mismo pueblo.
no le está diciendo solamente vaya a tus vecinos, vaya a los que están cerca, sino le está diciendo para que sea conocido en la tierra tu camino y en todas las naciones tu salvación. Y muchas veces la iglesia por mucho tiempo ha hecho oídos sordos, porque no podemos decir que ha desconocido este mandamiento de Dios, sino que ha hecho oídos sordos, y siempre ha pensado que, bueno, me voy a salvar yo y yo y yo y yo y yo nada más. Y bueno, puede ser una extensión un poco a mi familia, a mis vecinos y nada más. El pueblo de Israel era el vehículo por el cual Dios manifestaba su salvación. Siempre hablamos, y la palabra misma nos dice que Dios por ahí puede hacer esto solo, o puede mandar ángeles, pero Dios te necesita para que puedas ser el intermediario entre el pueblo y Dios. Dios bendecía al pueblo de Israel con propósitos misioneros. El salmista dice que recibamos las bendiciones del Señor para que se conozca en la tierra su camino y su salvación. Por lo tanto, el pueblo de Dios recibía bendiciones. No se trataba simplemente de un favor personal o de una demostración del amor de Dios. Por encima de todo eso, es decir, por encima de todo lo que recibía y de lo que recibimos nosotros, había una proyección misionera por parte de Dios. Siempre hay una proyección misionera, porque nosotros estamos acostumbrados a recibir bondades, misericordia, bendiciones de parte de Dios. ¿De qué manera lo distribuimos? Retribuimos. ¿De qué manera? ¿Nos pusimos a pensar alguna vez todas las cosas que recibimos de Dios permanentemente, así como ha recibido el pueblo de Israel, que ha sido un pueblo mimado, un pueblo engreído, un pueblo caprichoso, un pueblo terco, un pueblo, tantas cosas podemos decir, pero era el pueblo elegido por Dios. Nosotros no podemos decir nada, porque muchas veces decimos, ¿por qué Dios eligió a este pueblo? ¿Por qué Dios te eligió a vos? ¿Por qué? Porque eres su especial tesoro. El pueblo de Israel era el instrumento para proclamar la gloria de Dios. Fíjense qué bendición, fíjense qué privilegio que tenía el pueblo de Israel. Pero ese mismo privilegio lo tenemos nosotros, aquí y ahora, en este tiempo. Si nosotros vamos y leemos el Salmo 96, del 1 al 3, y le voy a leer la nueva versión, la traducción viviente, dice, canten al Señor una nueva canción, que toda la tierra cante al Señor. Canten al Señor, alaben su nombre, cada día anuncien las buenas noticias de que Él salva. Anuncien sus gloriosas obras entre las naciones, cuéntenles a todas las cosas asombrosas que Él hace. ¿Contamos las cosas asombrosas que Dios hace? Muchas veces lo aplacamos o lo escondemos, tal vez lo hace. Digo, nosotros tenemos tantas cosas que contar día a día de las cosas que Dios hace en nuestra vida. Y no solamente en nuestra vida, sino por medio nuestro a otros. Podemos bendecir, podemos dar la gloria y la honra, pero permanentemente de las bondades, de la misericordia de Dios. El pueblo de Israel era este instrumento para proclamar la gloria de Dios. Fíjense que eso es lo que Dios quiere. Esto es lo que Dios quería del pueblo de Israel y esto es lo que Dios quiere de nosotros, que nosotros proclamemos su gloria. En este salmo que hemos leído, Dios ordena claramente a su pueblo que anuncie su gloria entre las naciones. Dice, y sus maravillas en todos los pueblos. Y esto es difícil tal vez entender, comprender, porque si tenemos esa responsabilidad, cuando a mí me gusta contarnos las cosas que he vivido en Perú y cuando nosotros visitamos pueblito tras pueblito, y nuestro ministerio tenemos el privilegio nosotros de ir de pueblo en pueblo, y al principio a mí me costaba muchísimo, porque era como conocer a alguien y dejarlos y despedirme y a lo mejor nunca más lo voy a volver a ver. Y me costaba eso, pero después entendí que es un privilegio parte de Dios llevarme de pueblo en pueblo, como dice la palabra, entre las naciones y en todos los pueblos, de pueblo en pueblo, comunidad en comunidad, porque me da el privilegio de conocer más gente.
y el entender que el propósito de Dios era que su palabra llegue a más gente. Que si yo me quedo, pensaba esto, si yo me quedo en un lugar que yo tenía un lugar elegido para quedarme, tenía ganas de quedarme en un lugar, pero yo decía, el mensaje va a ser solamente para esta comunidad, que a lo mejor puedo llegar a 300 familias, pero sin embargo, si yo iba de pueblo a un pueblo, puedo llegar a mucho más familias y dar esa oportunidad a otros que conozcan de Cristo, porque yo siempre digo esto, si yo no voy o si tú no vas hasta esos lugares tan lejanos, nadie lo va a hacer, y ellos nunca van a tener esa posibilidad de escuchar la palabra de Dios. Por eso es tan importante de ser en todos los pueblos. Entonces, para mí fue mucho más valioso, es mucho más valioso de ir de pueblo a un pueblo, porque yo no solamente yo me enriquezco con conocer más cultura, conocer más personas, conocer muchas comunidades, sino que también ellos tienen esa posibilidad de escuchar la palabra de Dios, que muchos lo hacen por primera vez y a lo mejor nunca más van a tener esa posibilidad. Y durante mucho tiempo relacioné la obra misionera solo con la salvación de las personas, pero últimamente pienso que hay otro propósito, y es el resultado natural de la salvación de las vidas, es que la gloria de Dios se conozca entre todos los pueblos. Entender esto, ¿no? Que la gloria de Dios se conozca entre todos los pueblos. Dios quiere ser glorificado en todo el mundo. Si nosotros hacemos conocer la gloria de Dios, sabemos que esas vidas van a ser salvas, ¿no? Esto es un poco lo que podemos aprender del Antiguo Testamento, que es una mínima parte, ¿no? Por supuesto, mencionar estos puntos importantes. Pero si nosotros vamos al Nuevo Testamento, desafortunadamente vamos a ver que el pueblo de Israel falló en el propósito de Dios, falló. Por eso Dios decidió formar un nuevo pueblo, que es la iglesia del Nuevo Testamento, es la iglesia. Y esta tiene la misma tarea misionera que Israel. Dios reunió a judíos y a gentiles y hizo de ellos un nuevo pueblo. ¿No? Y podemos ver en la carta a los Efesios, donde el apóstol Pablo deja claro lo que Dios ha formado. Si nosotros vamos a Efesios 2, capítulo 2, versículo 14 al 16, podemos leer esto. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanza, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Esta unión de judíos y gentiles es la iglesia que, según Efesios, tiene la responsabilidad misionera de dar a conocer la sabiduría de Dios. Esta es la iglesia que tiene la responsabilidad de dar a conocer la sabiduría de Dios. Y si leemos en el mismo Efesios, capítulo 3, versículo 10, dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades de los lugares celestiales. La iglesia es el instrumento de Dios para ejecutar sus planes en la tierra. En el Nuevo Testamento podemos ver esto. Bueno, conocemos el Nuevo Testamento, conocemos los 4 evangelios, conocemos Hechos, la historia de los Hechos de los Apóstoles, donde es muy claro la función misionera de la iglesia del Nuevo Testamento. Sabemos que la iglesia es el instrumento de Dios para ejecutar sus planes en la tierra. Cuando Jesús estaba realizando su ministerio, tenía como objetivo dejar una organización que diera continuidad a la obra de Dios en la tierra. ¿Y esa organización cuál era? Esa organización es la iglesia.
Por supuesto que conocemos todos los versículos donde Jesús habla del mandamiento de ir y evangelizar, ¿no es cierto? Si nosotros leemos en Mateo 16, 18, dice así: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Jesús dijo: edificaré mi iglesia. La iglesia es el instrumento de Dios para realizar la obra misionera y se responsabiliza por la selección y la capacitación del envío misionero. Porque nosotros podemos decir, siempre decimos, bueno, cada uno de nosotros, aquellos que tienen el llamado misionero, es como un llamado personal. Sí, entendemos que es un llamado personal que Dios nos hace, pero si la iglesia no nos envía, nosotros no podemos hacer nada en absoluto. Por eso se habla de la responsabilidad de la iglesia. ¿Y qué se dice? Bueno, dice, si podemos ver, y nos dice acá que se responsabiliza por la selección, la capacitación y envío. Y decimos, bueno, no, yo me esfuerzo, yo hago una capacitación y yo me estoy capacitando. No, si la iglesia no nos permite, no podemos hacer nada. Si la iglesia no nos bendice, no podemos hacer nada. Si la iglesia no nos envía, no podemos hacer nada. Si la iglesia no nos respalda, nosotros no podemos hacer nada. Nosotros estamos en el campo, pero ustedes, la iglesia, es la enviadora, la iglesia es la que nos bendice, la iglesia es la que lleva nuestras vidas ante el altar de Dios. Así que sabemos que es lo que ha dicho Jesucristo: edificaré mi iglesia. ¿Y de qué manera edifica la iglesia Jesucristo? Por medio del mandato, ¿no? De prepararnos, de hacernos el llamado, de responsabilizar, de capacitar y de enviar a misioneros. La iglesia recibió la orden de evangelizar al mundo. Y nosotros hacemos, si nosotros por ahí, como nos dice nuestro lema, somos los pies de los que van, pero la iglesia es la que queda, la iglesia es la mano de la que nos sostiene, la iglesia es las rodillas que se doblan para llevar nuestras vidas. La iglesia recibió esta orden, y bueno, y lo hacemos en conjunto, y si ninguno de nosotros podemos ser misioneros solitarios, ¿no? Como un llanero solitario allá en el campo, no podemos hacer nada si la iglesia no nos acompaña. A veces la responsabilidad es mucho, porque muchas veces nosotros temblamos antes de comentarle o decirle al pastor que queremos salir al campo de misionero, pero Dios preparaba toda la situación. Nosotros cuando teníamos que ir a hacer las entrevistas con Brad Wall, también temblábamos ahí porque todos teníamos miedo de enfrentar, pero Dios era el que nos llevaba, Dios era el que nos respaldaba, y Dios es el que nos saca, ¿no? Así que sabemos que la iglesia recibió esa orden y la iglesia es la que se encarga de cumplir. Antes de ascender al cielo, el Señor Jesucristo dejó la orden más importante para sus discípulos. ¿Y cuál es esta orden? En Mateo 28, 19, donde dice: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Id y haced discípulos a todas las naciones. Marcos 16, 15. Y si nosotros leemos en la Nueva Traducción, dice: por lo tanto, vaya y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jesucristo no dijo vengan y se queden en la iglesia, no dijo vengan, congréguense, vengan y escuchen la palabra. Él lo que dijo es id. Siempre siempre dio una orden de id. Entonces, ¿cuál es la función de la iglesia? Salir, de salir. Así que eso es la orden que dejó. Es evidente que el propósito de Dios para la iglesia es que evangelice a todo el mundo. Ese es el propósito de Dios. Ese es el propósito de Dios para la iglesia del Antiguo Testamento, para el pueblo de Israel. Ese propósito de Dios en el Nuevo Testamento, y es el propósito de Dios para tu vida y para la mía en este tiempo, en la iglesia actual. Nosotros ya hemos visto que la iglesia es el nuevo pueblo escogido. Por lo tanto, el plan de Dios
para su pueblo es que la iglesia forme parte en la evangelización de todo el mundo. Y muchas veces nos cuesta tener que salir, nos cuesta muchísimo movilizarnos, nos cuesta muchísimo cuando hablamos o escuchamos de estos pueblos tan difíciles allá del otro lado del mundo. Yo digo, no, mejor me quedo en mi casa. Pero sabemos que Dios nos escogió con un propósito. Así que el plan de Dios debe cumplirse. El plan de Dios está actualizado totalmente, tanto como lo fue en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Muchas veces podemos decir, bueno, ya hay tantos medios hoy en día, tenemos esta manera de tener reuniones en la iglesia, también lo podemos hacer a través del Zoom, a través de las redes, por todo el mundo, pero Dios nos utiliza tu vida y la mía para que vayas y le des esa palabra de una manera personal, para que se cumpla este propósito. Dios no tiene otro medio para divulgar el Evangelio y salvar vidas en el mundo que no sea por medio de la iglesia. Recuerden siempre esto. No tiene otro medio para divulgar el Evangelio y salvar vidas que no sea por medio de la iglesia. Desafortunadamente lo que sucede es que en la iglesia hay mucha manera de actuar de la misma forma que actuó el pueblo de Israel, ¿no? Y ella ha perdido su visión. Muchas iglesias han perdido su visión, pero creemos que en este tiempo Dios está abriendo los ojos de una manera increíble para que su iglesia se movilice, para que su iglesia siga siendo ese instrumento en sus manos. ¿Cuántas podemos decir que cuántas iglesias están egoístamente concentradas como apenas en sí mismas, como si fueran unos clubes sociales? Es decir, yo voy a la iglesia solamente para ver a alguien, para relacionarme con alguien, para pasar un buen momento, y después de ahí salgo y me olvido de la misión de Dios. Me quedo en mi semana tranquilo, y así paso el tiempo, y así paso los años. Y muchas veces hemos tenido llamados desde temprana edad, y dejamos pasar el tiempo, por distintos motivos. Yo siempre digo que, ¿por qué Dios no me ha sacado antes, con mucho tiempo antes? Muchas veces perdemos nuestra vida poniendo excusas y decir, bueno, yo ya estoy salva, así que ya estoy tranquila porque puedo ir al cielo, ¿no? Pero cuando Dios me llamó, yo era muy chica, muy pequeña, y siempre tal vez menoscabé a la iglesia, porque pensando, digo, no me van a poder enviar. Pero Dios tenía planes y propósitos, y yo he prometido, o he deseado cumplir la misión de Dios. Él va a postergar, tal vez, o yo puedo postergar el llamado, pero no escaparme de ese llamado, que es un llamado con propósito. Entonces, ese llamado va a estar siempre en tu vida, en tu corazón. Entonces, tarde o temprano Dios te lo va a demandar. Tarde o temprano Dios te lo va a demandar. Así que muchas veces nos pasa eso, que vamos a la iglesia y nos sentimos bien, porque estamos como. ¿Cuántos pastores sin visión llevan a la iglesia a la realización de actividades que nada tiene que ver con la obra misionera? Esto nos pasa. Hoy en día podemos ver, y conozco muchos que están renovando sus iglesias de una manera, invirtiendo en edificios grandes, amplios, hermosos. Yo no digo que está mal, pero hay una prioridad, hermano. La prioridad es llegar con la palabra de Dios a aquellas vidas necesitadas. Y la iglesia es la responsable de esto. Y a veces hay personas que te preguntan, porque dicen, ¿por qué vas a la iglesia? ¿O para qué vas a la iglesia? ¿O cuál es la tarea de la iglesia? Y de las muchas respuestas, todas mencionan que el objetivo supremo es la evangelización del mundo. Pero no obstante, es lamentable que muchas iglesias las misiones apenas tienen un lugar en el programa, un lugarcito. Algunas ni siquiera hablan sobre las misiones, otras las ponen sobre los hombros de las mujeres, otras incluso están en contra de las misiones.
Sí, misiones, ahí lo ponemos en un rinconcito. El diablo está cegando el entendimiento de muchos líderes. Y como consecuencia, numerosas iglesias no ven cuál es la verdadera misión en el mundo. Y por eso es bueno recordarlo, por eso es bueno seguir puntualizando en esta necesidad. Necesitamos orar para que Dios abra nuestros ojos, para que sepamos por qué estamos en la tierra y que encontremos la verdadera razón de existir, que es servir a Cristo. La iglesia está para servir a Cristo, la iglesia está para llevar adelante la evangelización del mundo. Fíjense qué tarea tan responsable tenemos como iglesia. Así que, hermanos, que podamos compartir esto, es decir, que no se duerma nuestro llamado, que no se apague esa antorcha que debemos llevar allí adelante, con fe, con entusiasmo, con un propósito claro, sabiendo que Dios es el que abraza este propósito, que Dios es que quiere que todas las naciones y todos los pueblos puedan cantar la gloria a Dios. Y si nosotros no hacemos conocer esa gloria a Dios, nunca van a tener esa posibilidad de hacerlo. Así que no solamente podamos pensar en esto, sino que nosotros en algo pongamos en práctica lo que aprendemos día a día. Que nosotros decimos, bueno, yo no puedo ir o no puedo hacer en este tiempo, pero nosotros podemos doblar rodillas, en especial en este tiempo, por estos pueblos que están sufriendo tanta necesidad. Apenas podemos ver las noticias y sabemos lo que está ocurriendo en el mundo. Que no nos quedemos tranquilos, que no nos quedemos quietos, que no nos quedemos por ahí ignorando estas motivaciones de llevar adelante la responsabilidad que Dios nos ha dado. Como iglesia debemos seguir cumpliendo esta misión y este propósito que Dios ha tenido con su pueblo Israel, con la iglesia del Nuevo Testamento y con la iglesia actualmente. Hermanos queridos, la responsabilidad es de cada uno de nosotros, no solamente del pastor, no solamente de los líderes, no solamente de aquellos que salen al campo misionero, sino de todos juntos. Nosotros no podemos hacer misiones sin el acompañamiento de la iglesia, lo hacemos juntos. Nosotros, había un pastor que decía siempre que los misioneros son nuestros socios, y sí, somos una compañía que trabajamos en sociedad, así que damos gracias a Dios por este tiempo que podemos compartir juntos, este momento de poder alabar y glorificar al nombre de Dios. Cuánto anhelamos estar presente en la iglesia para poder glorificar al Señor, ¿no? Pero aprovechemos este tiempo, no importa que estamos pasando por esta situación, sino que podamos aprovechar y saber, necesitamos orar para que Dios abra nuestros ojos y los ojos de aquellos que todavía no han entendido la misión y el propósito de Dios, esa misión y ese propósito que la iglesia tiene en la tierra, y que encontremos esta verdadera razón, ¿no?, de existir para servir a nuestro Señor Jesucristo. Padre, en esta noche te damos gracias porque tú haces que podamos recordar día a día, Señor, cuáles son los propósitos que tenemos como hijos tuyos, Señor, los propósitos que tenemos como iglesia tuya, Señor, así como tú le diste, Señor, una misión especial al pueblo de Israel, Señor, un pueblo tan amado por ti, Señor, pero que no ha cumplido los propósitos, tus propósitos en esta vida, Señor, pero que nosotros no fallemos, Señor, que podamos, Señor, como iglesia tuya, como hijos tuyos, Señor, y como el Señor Jesucristo nos mandó, Señor, a llevar la palabra hasta lo último de la tierra, Señor, podamos cumplir, Señor, que no nos quedemos allí estancados como el pueblo de Israel, Señor, que sigamos adelante, Señor, cumpliendo tu mandato, Señor. Queremos obedecerte, queremos salir, queremos ir, Señor. Queremos ser la iglesia enviadora, Señor. Queremos ser esa iglesia, Señor, que se conmueve por lo que pasa allí en el mundo, Señor. Queremos ser esa iglesia que podamos ser tus pies, Señor, llevando tu palabra a cada rincón, Señor, que necesitan de ti, Señor.
Gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia hacia cada uno de nosotros. Gracias por sostenernos día a día, Señor, y por darnos tu amor, Señor. Gracias porque a lo mejor no lo merecemos, pero sabemos que somos tu amado, Señor. Gracias porque podemos dar gloria y honra. Gracias porque podemos glorificar tu nombre, Señor. Gracias, Padre, por este tiempo que podamos tener, que disfrutamos, Señor. Gracias, Señor, en tu nombre, Jesús. Amén. Muchas gracias, Elda. Dios te bendiga. Gracias por la palabra. Que sigamos siendo realmente esa iglesia misionera, que no nos detengamos. Y orar para que haya nuevos llamados. Nuevos llamados de hombres y mujeres de la iglesia a salir a cumplir con esta gran tarea maravillosa de ir a los pueblos no alcanzados, que hay muchos todavía. Así que gracias, Elda. Dios te bendiga. Escuchamos una canción y después oramos si hay alguna necesidad. Si sí, Elda. Gloria a Dios. Oramos al Señor, amén. Gracias por esa poderosa palabra, Señor. El Cordero nuevo canto levantaremos al que en su nombre está. Divino Santo, el Cordero inmolado en la cruz. Nuevo canto levantaremos al que en su nombre está. Santo, 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 Dios Todopoderoso, que no hay quien es y quien vendrá. La creación te canta, consagrándonos hoy, tú eres Señor, que yo te adoraré. Divino Santo, el Cordero inmolado en la cruz. Nuevo canto levantaremos al que en su trono está. Santo, 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 Dios Todopoderoso, quien fue, quien es y quien vendrá. La creación te canta, consagrándonos hoy, tú eres Señor, y yo te adoraré. Gloria a Dios. Estás vestido
voz resuena en el cielo. Recibe honor y gloria, poder y majestad, a ti el único Rey. Santo, 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 Dios todopoderoso, quien fue, quien es y quien vendrá. La creación te canta, Hosana, canto soy, tú eres mi todo, y yo te adoraré. Amén. Gracias, Padre. Cristo, tu nombre es grande, fuerte e inagotable, tu misterio glorioso es. Santo, todopoderoso, que lo que tienes y que vendrá. La creación te canta, Hosana, grande soy, tú eres mi todo, y yo te adoraré. Gracias, Padre, te damos en el nombre de Jesús por este hermoso tiempo, Señor, de escuchar tu palabra, poder alabarte. Señor, queremos honrarte a ti, darte toda la gloria, toda la alabanza, Señor. Y oramos, Señor, como iglesia, de que haya muchos llamados, Señor, a las misiones. Señor, que no se detenga, Señor, el fluir de hombres y mujeres anhelando salir a cumplir con la gran comisión. Oramos, Dios, para que de nuestras iglesias, Señor, se levanten aquellos misioneros, Señor, y que nos des siempre la gracia y el potencial para poder respaldarles en todo. Bendigo la vida de cada uno, Señor, en esta noche. Agradecidos, Dios mío, por cada uno de los que han estado conectados y por los que escucharán el día de mañana. Oramos para que no se detenga, Señor, el pedir de las ofrendas, Señor, para dar a los misioneros. Por eso, Dios, agradecemos este momento, por la vida de Elda, de Cristian y de todos aquellos que mes a mes nos visitan y que están, Señor, en el campo de labor, algunos con dificultades por causa, Señor, de los problemas sociales de los países. Por eso, Dios, oramos por ellos. Sabemos que tú los respaldas, Señor, que tú los tienes en el hueco de tu mano, y que todos puedan, Señor, estar bien y siendo suplidas cada una de sus necesidades, de su familia, principalmente en sus niños. En el nombre precioso de Jesús te doy gracias en esta noche, Señor, por esta reunión, y bendigo el descanso de todos y cada uno, Señor, para que puedan renovadas sus fuerzas para el día de mañana que comenzarán con sus tareas semanales. En el nombre de Jesús te doy gracias. Amén. Amén. Señor les bendiga. Dentro de todo lo hermoso que nos compartió Elda, me quedó postergado, pero no abandonado.
Así que si hay algún postergado, que no se postergue por mucho tiempo, que tome la decisión de ponerse firme el llamado que Dios le ha dado. Así que bueno, Dios les bendiga, muchas gracias, bendiciones para todos, estamos viéndolos el miércoles mediante. Un abrazo a todos, bendiciones, buen Bendiciones para descanso. Les Miguel, pido oración por mi mamá, que el miércoles la operan a las 10 de la mañana, va a ser intervenida quirúrgicamente, así que bueno, pido oración por ella. Muy bien. Estaremos orando por ella. Amén. Amén. Miguel, quiero saber algo. Sí, ¿Cocinaste, Ángela? vea, si espera que yo le cocine. Una picadita. ¿Cocinó, Ángela? pastor. No, no voy a cocinar. La única Vamos. que, pues menos mal que está Gisela, que ella sí de todo. Cocinó hoy a mediodía y va a servir ahora. Y a Mira que le quiere hacer un guiso de arroz. Qué bárbaro. Estos son mis discípulos que preparamos. Ah, bueno. Un Gracias, abrazo, doctor. Ángela. Igualmente, gracias por todos los que hoy llamaron también. Los amamos. Gracias. Que Dios los bendiga mucho. Dios los Estar orando bendiga. por Irma, por estas operaciones. No olvidarse. Oramos ahora, Padre, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. La vida de Irma, bendecimos a los Sí, médicos que cubra. estarán operándola, Señor, que tu poder, tu amor, tu fortaleza, Señor, sea sobre la vida de mi hermana, pero esperamos milagros de parte tuya, Señor. Por eso, Dios, interviene tú en esa operación, que seas tú en las manos, tus manos preciosas en las manos de los médicos. Y salga todo, todo muy bien, para la gloria y honra de tu nombre. Amén. Amén, Jesús. Dios le Gracias. bendiga, fuerzas y adelante. Estamos viendo. Amén. Gloria a Amén, Dios. bendiciones. Bendiciones Bendiciones a para todos. todos. Bendiciones, iglesia. Clarita, Juan.